poder de decir sí a tus proyectos. Relaciones de Honduras y Estados Unidos se desgastan con celeridad ante las acusaciones continuas de injerencismo del gobierno de Xiomara Castro. Honduras cuestiona doble discurso de la administración Castro con la lista Engel. Russell Casaña y Flores Lanza califican de error un ataque de Estados Unidos a la lista Engel. Diputados de partidos de oposición le sugieren a Russell Tomé, Edgardo Casaña y a Enrique Flores Lanza que renuncien del cargo por estar mencionados en la lista Engel. Por presentar pláticas incoherentes, el exdirector de INVESH, Marco Bográn, fue trasladado por unas horas al Hospital Neuropsiquiátrico Mario Mendoza. Ahora se espera el dictamen de la visita. En libertad se defenderá a uno de los supuestos implicados en la masacre donde fallecieron 4 jóvenes, hecho ocurrido el pasado jueves en la capital. Este viernes se conocerá si la ex primera dama Roselena de Lobo pasará a arresto domiciliario o permanecerá en la cárcel de mujeres en Támara. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Solicita tu préstamo Atlántida con las tasas más bajas. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 21 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Conoce la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV. 50 megas por solo $45. Los expertos en derecho internacional temen que las relaciones de la administración Castro con el gobierno de Estados Unidos se desgasten con más celeridad de lo que cualquier experto pudo imaginarse si se toma en cuenta la sintonía posterior a las elecciones y las reuniones oficiales al más alto nivel después de la toma de posesión de la gobernante hondureña. 2 temas en específico han motivado al canciller de Honduras a calificar de injerencista a la administración Biden. El último, los nuevos registros de la lista Engel. La luna de miel entre los gobiernos de Honduras y Estados Unidos podría verse afectada según los analistas consultados por Telenoticias, al señalar el gobierno en un comunicado que la inclusión de los miembros del Partido Libre en la lista Engel es un documento motivado políticamente e injerencista. Sí, yo creo que se va a deteriorar más. Creo de que hay una preocupación porque la ciudadanía no se siente que hubo una injerencia de parte de los Estados Unidos. No hay protestas en las calles, nadie está quemando la embajada en este momento. Creo de que esto es un tema que se viene abordando por varios años por los Estados Unidos. En este momento le tocó a un partido, a Libertad y Refundación, antes le tocaba al Partido Nacional. La corrupción es un problema estructural. Ramírez agregó que espera que Honduras continúe la relación con Estados Unidos por ser uno de los principales socios comerciales y no tome la decisión de aislarse de la comunidad internacional como lo ha hecho Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En ese sentido, la directora del FOPRIDE, Melissa Elvir, es del criterio que estos roces conducen a un desgaste en la relación. Esto sí podría generar desgaste en las relaciones de los Estados Unidos si desde el mismo gobierno entonces se reclama este tipo de injerencias a un país que ha sido aliado, a un país que ha cooperado con Honduras, a un país que ha llevado de la mano en muchos temas a Honduras para poder mejorar entonces su situación económica, pero también entonces el desarrollo de país. Situación que califica a este analista como grave al asegurar que el gobierno debe ser más coherente con las posiciones y reclamos hacia un país que tiene el derecho de investigar y señalar la corrupción sin importar el color del partido en el poder. Hay una contradicción del gobierno. ¿Por qué le pide a Estados Unidos el apoyo a la CICE, que ha estado dispuesto a financiarlo en un 90%, para que combata la corrupción? Y cuando Estados Unidos señala corruptos de libre, entonces es injerencia y entonces es persecución política. Yo creo que el gobierno debe ser mucho más coherente en este tipo de cosas. Esta es la segunda ocasión que hay fricción entre ambos países, ya que el pasado 3 de mayo la administración de la presidenta Xiomara Castro reclamó a los Estados Unidos por entrometerse en las políticas internas del país,
ya que el gobierno norteamericano transmitió sus preocupaciones por las reformas a la ley de energía y la posibilidad que el gobierno adquiera con bonos la propiedad de las empresas generadoras, si éstas no rebajan el valor de los contratos. Para los analistas, la reacción de Honduras ha subido de tono y esto podría generar futuras repercusiones en la relación entre ambos países. José Andino, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Conoce la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV. 50 megas por solo $45. Luego de la confirmación por Estados Unidos de la lista Engel, el vicepresidente del Legislativo, Russell Tomé, aseguró que su inclusión en ese listado es por ataques de grupos rabiosos de poder. Bien que cuando el 21 de enero, de forma decidida y patriótica, rescatamos este Congreso de manos de la narcodictadura que quería seguir teniendo el control de aquí, sabíamos las jaurías que se iban a desatar, que ahora están como perros rabiosos. Sabíamos y sabemos muy bien que iban a venir con todo este tipo de ataques. Otro de los señalados en la lista Engel es el vicepresidente del Legislativo, Edgardo Casaña, quien con pruebas en mano reiteró que se trata de persecución política. Ya una compañera que ganaba 13,000 empiritas desplumados, miren cuánto le salió ahí, está en amarillo. No es dinero que yo haya tocado. No es dinero que nadie tocó, 372 o 73 lempiras. Reitero, es increíble que instrumentalicen entonces una herramienta que ha sido importante para visibilizar actos antidemocráticos y actos reñidos con la ley, de esta forma generando desprestigio y generando daño. En tanto, el asesor presidencial Enrique Flores Lanza calificó su inclusión en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos como una injerencia, persecución política e irrespeto a la soberanía de Honduras. Varios sectores de nuestro país cuestionan el doble discurso del gobierno y la dirigencia de Libre, al no comprender cómo lo que antes era bueno para combatir la corrupción, ahora es malo. Algo más drástico, expulsarlos de sus partidos. Hace un año esta era la postura que imperaba entre algunos militantes de Libre. Cero tolerancia para los señalados en actos de corrupción. La petición fue tajante: expulsar a los funcionarios designados en la lista Engel. Expulsarlos, porque no podemos tener nosotros en nuestras filas a personas que estén haciendo un daño terrible a la sociedad hondureña como es la corrupción. Entonces, ese debería ser el camino. No permitirlos participar en sus planillas, ¿verdad? Y algo más drástico, expulsarlos de sus partidos. La historia ahora es diferente cuando los señalados son militantes de Libre. El gobierno incluso dejó clara su postura al respecto, rechazando categóricamente la lista del Departamento de Estado estadounidense por tener una motivación política e injerencista. Reacción fácil de comprender según este exfiscal, dada la óptica ideológica y la filosofía política del partido de gobierno. Cuando no están en el oficialismo siempre son señaladores, ¿verdad? Y a veces hasta señalamientos destructivos, pero cuando se convierten en gobierno no les gusta ser señalados, se indignan y argumentan siempre, pues, ¿verdad? O enarbolan la bandera de la indignación y de la violación a la soberanía y el intervencionismo. Para este representante de la ASJ, la postura tomada por el sector oficial transmite un mensaje político partidario que no prioriza en la lucha contra la corrupción y los intereses de las mayorías. La reacción ante la lista Engel le hace preguntarse cómo lo que antes era bueno ahora es algo malo para las autoridades. Esa es la pregunta que se hace toda la ciudadanía, en función de que se siguen incluyendo a estas personas. Vemos que ahora, como sí se están afectando directamente a funcionarios actuales, se ve esta situación como una cuestión de intervención, ¿no? Pero vemos que cuando se llevaron extraditado, por ejemplo, al presidente Hernández, no se consideró una intervención, ni mucho menos, y ni cuando se recibió el respaldo también, cuando se realizó la toma de posesión, que vino la vicepresidenta de la República, de Estados Unidos.
Aguilar lamenta, además del doble discurso, las implicaciones que podrían ocurrir por la respuesta del gobierno ante la publicación de la nueva lista de corruptos y antidemócratas del Triángulo Norte, extremo con el que coincide este ex canciller, quien cree que estamos ante el inicio de una serie de fricciones con los Estados Unidos. Esto es una expresión más de que van a seguir tensiones con el gobierno de los Estados Unidos y, bueno, lo han anunciado ellos, ¿verdad? Entonces, me parece que es triste para Honduras, es triste para la inversión privada, para la economía y es triste para el millón de hondureños indocumentados en Estados Unidos. El ex canciller le recuerda también a las autoridades que la lista Engel no tiene ninguna dedicatoria, puesto que incluye personas de 3 países y no solo de Honduras. Los analistas sugieren al gobierno rectificar, ser más objetivos, tolerar mejor la crítica constructiva y no poner en riesgo el aporte que hace los Estados Unidos para la construcción del Estado de Derecho y el combate a la corrupción que impera en Honduras. Gabriela Lobo, Telenoticias. Más adelante le informaremos, falta una lista, Berta Cáceres, que incluya a los que respaldaron un golpe de Estado, fraudes electorales y la narcodictadura, dice Canciller Reina. Pero antes, 2 centros de educación con la modalidad de enseñanza trilingüe en el sector de Santa Ana y un hospital de Ojojona en Francisco Morazán podrían cerrar operaciones al final de este mes ante la falta de pago de salarios a docentes y al personal sanitario por parte del gobierno, advirtió este día el padre Francis Schiffer, responsable del funcionamiento de ambas instituciones. Es un escándalo. El sacerdote Francis Schiffer, director de los centros educativos San Benito I y San Benito II, ambos con enseñanza trilingüe en el municipio de Santa Ana y del Hospital Juan María Vianney, en Ojojona, Francisco Morazán, anunció el cierre de las instituciones porque el gobierno no transfiere los recursos para el pago del personal docente y sanitario desde hace 7 meses. Está muy grave, porque estamos a 10 días al final del mes de julio y si yo no tengo la transferencia de finanza, yo tengo que cerrar el Instituto San Benito I y el Instituto San Benito II, es decir, 700 alumnos. Es el Centro Educativo San Benito en donde 700 alumnos de esta zona de Francisco Morazán reciben educación trilingüe y si no se pagan los salarios de los docentes en los próximos 10 días, el centro cerrará. En este centro laboran más de 30 personas entre personal administrativo y maestros con una población de más de 700 estudiantes de prebásica, básica y educación media. Un principio claro es que si no tenemos nosotros ninguna seguridad de presupuesto, no podemos contraer más deudas y por lo tanto no podemos tener los empleados sin devengar su salario. En la Secretaría de Educación aseguran que están en conversaciones y que buscan los recursos para continuar con el convenio, que será revisado por los altos salarios que se pagan. Estamos a la espera de ver de dónde se agencian recursos. Además, se le ha pedido también que se revise la planilla de pago, porque hemos encontrado, por ejemplo, personas ahí que están ganando alrededor de 50,000 lempiras mensuales, cosa que encontramos que no es correcto porque en el sistema educativo público ningún profesor gana esa cantidad de dinero. El padre Schiffer también advirtió que si las autoridades sanitarias no les transfieren los recursos, el Hospital Juan María Vianney, que atiende a la población de Ojojona, Santa Ana y alrededores, el centro cerrará sus puertas el próximo 4 de agosto. Mario Landa, Telenoticias. Los centros educativos del país celebraron el miércoles el Día de la Identidad Nacional en honor al cacique Lempira, con las tradicionales actividades donde los alumnos se visten de manera colorida, acorde con la fecha, con trajes hechos de materiales como la planta del frijol, el yute, el maíz y por supuesto se realiza el concurso para elegir el mejor vestido y la India bonita. De nuestros antepasados, de esos próceres, esos héroes que nos defendieron en ese tiempo, que defendieron esta patria y que nos dejaron un legado a nosotros. Y de nosotros tenemos que seguir cosechando, sembrando esa semilla
entre los niños para que no perdamos la parte cultural que mucho nos hace falta. Este padre de familia orgulloso ayudó a elaborar parte del traje de su hija porque asegura que con sus acciones le incentiva a saber de la historia del país. Se compró el vestido, pero ya el penacho, ese yo lo hice, y pues las sandalias también, los caititos yo se los hice. Que todo con las acciones de uno les incentiva a ellos a querer saber de la historia de nuestro país. La fecha forma parte importante del calendario cívico, donde en las actividades se recuerda la parte cultural y social que representa el cacique Lempira en la historia de Honduras. Celebraciones y eventos que hacen recordar la lucha que llevó a que el hombre de la sierra se convirtiera en un personaje de primera línea. Su nombre Lempira proviene de la palabra lempaera, que a su vez se deriva de dos vocablos de la lengua lenca, lempa de la alta dignidad o jerarquía y era que significa sierra, Lempira, señor de la sierra. Su hazaña quedó registrada en la historia de Honduras, que lo considera un héroe nacional, primer defensor de las tierras y un gran opositor a la colonización española alrededor del año 1537. Lempira incorporó pues la raíz indígena para que los hondureños se identificaran en ese panteón de héroes, no solamente con héroes criollos, sino también con héroes de la cultura y la raíz indígena. Lempira representa, dentro de la historia nacional y oficial, un personaje emblemático que fue construido como héroe. Sus raíces indígenas y su legado heroico fueron reconocidos en 1926, cuando el gobierno de Honduras adoptó como unidad monetaria el Lempira. A partir de ahí se estableció como parte de la identidad nacional hondureña, al conmemorarse el Día del Cacique Lempira cada 20 de julio. Los intelectuales, los pensadores que allá a inicios del siglo XX trataban pues, de crear ese sentimiento de identidad nacional, rescataron la figura de Lempira y es por eso que también aparece en el himno nacional que fue elaborado en 1915, donde pues como sabemos hay una parte que menciona lo que fue la lucha de Lempira. Lempira no solo fue guerrero, también tuvo capacidad de liderazgo, reconciliación y negociación, cualidades y acciones que según los entendidos deben ser promovidos en la ciudadanía. Bueno, Lempira es nuestro símbolo de lucha por la soberanía del país y por mantener toda nuestra cultura, nuestra religión, y es como nuestro baluarte. El departamento de Lempira fue nombrado así en su honor. También Puerto Lempira, cabecera de Gracias a Dios. El himno nacional de Honduras recuerda su historia en la tercera estrofa. El himno creado en su honor por Luis Andrés Zúñiga lo describe como invencible, soberbio y grandioso. Pero sobre todo, los historiadores recuerdan que debe ser una inspiración para las generaciones cuando toque defender el territorio nacional. La noticia positiva de esta noche está dedicada a Luis Humberto Oseguera Durón, un docente y escritor de poesía que impartió el pan del saber por más de 40 años en Danlí y que ha inspirado a muchos con sus libros, logrando conquistar varios premios y reconocimientos a nivel local y nacional e internacional. La noticia positiva es presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo, la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. El profesor Luis Humberto Oseguera Durón es un docente que laboró en el Sistema Educativo Nacional por más de 43 años, profesión que ejerció con mucha pasión en centros educativos de la zona rural como del casco urbano del municipio de Danlí, dejando un legado importante en sus educandos de varias generaciones. Bueno, laboré en la escuela José Trinidad Reyes de la aldea del Chichicaste, en la escuela Francisco Morazán del Piñonal. Estuvimos un tiempito, unos 3 meses de director en la urbana República de Nicaragua y 23 años y medio en la escuela demostrativa Gabriela Mistral, anexa a Villahumada. Es Danlí, tierra de ancestros inmemoriales. El maestro Oseguera también es un destacado escritor de poesía. Ha publicado 4 libros y ha ganado importantes premios de literatura a nivel local y nacional, obteniendo importantes reconocimientos en eventos donde ha declamado sus poesías. Hemos fomentado bastante la declamación y hemos ganado 3 premios a nivel nacional: los Juegos Florales de San Marcos de Ocotepeque,
el premio de Clementina Suárez y otro de declamación a nivel nacional con un segundo lugar en el primer gobierno de Mel Zelaya. A los maestros de la asignatura de español se les informa que el profesor Luis Humberto Ceguera tiene ejemplares de su libro disponibles para que apoyemos a este escritor de la ciudad de Danlí. Edwin Portillo, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo, la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic, porque te levantas antes que nadie para impulsar tu empresa. Te acompañamos con pasión brindándote las mejores condiciones. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Porque tienes el valor de invertir más en tu empresa, acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy. Bacredomatic. El precio de los combustibles es presentado por Fotón Invesa. Camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere, al precio que usted puede. El precio de los combustibles fue presentado por Fotón Invesa. Camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere, al precio que usted puede. En declaraciones a medios radiales, el coordinador de Libre, el expresidente de la República y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, calificó como contraproducente para la relación entre Honduras y Estados Unidos la designación de 15 hondureños en la lista Engel publicada por el Departamento de Estado. Esas son formas que nosotros las consideramos contraproducentes a una buena relación de los estados, indicó el asesor presidencial, tras resaltar que la difusión de la lista Engel es una nueva diplomacia de los Estados Unidos. Zelaya aseguró que los criterios que usa el Departamento de Estado no han sido consensuados con los países a quienes incluye en la designación. Son criterios singulares, no tienen un consenso con el gobierno de estos países, que es donde se está atreviendo para hacer estas publicaciones. Manuel Zelaya asegura que es de conocimiento histórico que cuando Estados Unidos tiene problemas con algún país o personaje determina bloquearlo, alegando seguridad. Un país puede publicar lista de corruptos de otros países. Eso no es diplomacia ni relaciones diplomáticas internacionales ni códigos de derecho internacional, cuestionó. Consultado sobre si la publicación de esta lista afectaría las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, el exmandatario respondió que es una función del canciller de calificar las relaciones diplomáticas. El canciller Eduardo Enrique Reina también ha reaccionado a la oficialización de la lista Engel por parte de Estados Unidos y ha expresado que falta una lista Berta Cáceres que incluya a los que respaldaron desde otros países el acto corrupto de un golpe de Estado, 2 fraudes electorales y los que mantuvieron en el poder a una narcodictadura por 12 años que abusó de la justicia, la politizó e hizo sufrir al pueblo. Desde que se difundió la lista Engel, varios funcionarios del gobierno se han dedicado a sustentar la posición del gobierno de rechazo a la nómina. Una de ellas es la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, quien posteó en su cuenta de Twitter 3 mensajes al respecto. En el primero indica que en el caso del asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe de admisibilidad número 382,
2021 se vulneraron, por tanto, sus derechos al debido proceso y a defenderse en audiencia. Asimismo, señaló que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUD, calificó que los procesos en su contra como políticamente motivados y hace referencia al link en la cual se encuentra la opinión de la OACNUD. En el caso del diputado y uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional, Edgardo Casaña, señala que el COFADE lo califica como un dirigente de acciones encaminadas a la reivindicación de derechos del magisterio. Es víctima de seguimiento, estigmatización, persecución y criminalización. Se debe garantizar protección a sus derechos fundamentales. En el caso del legislador y también vicepresidente del Congreso, Russell Tomé, la ministra de Derechos Humanos señala que este no ha sido vencido en juicio por los cargos que da por válidos la denominada lista Engel y cita el derecho de presunción de inocencia, artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El ministro de Salud, Manuel Mateu, manifestó este jueves estar de acuerdo con la posición del gobierno al rechazar la lista Engel emitida por el gobierno de los Estados Unidos porque dice es una opinión de una institución colegiada y él la respalda. Bueno, es una opinión que el gobierno emite como una institución colegiada, pues, y yo soy parte de ese gobierno. Entonces, el día que yo no esté completamente de acuerdo con lo que el gobierno hace, yo debo salirme. Y en este momento no estoy en desacuerdo. Sin embargo, aseguró que si él estuviera en la posición de los señalados en la lista, se retiraría de su cargo mientras se investiga, porque él, que nada debe, nada teme. Yo puedo opinar lo que yo haría. Si a mí me están investigando de algo, pido un permiso del puesto que tengo. Si me investigan como ministro, yo pido permiso y dejo que me investiguen. Si yo estoy consciente de que soy libre de toda culpa, no tengo temor. Mateu reiteró que si él no estuviera de acuerdo con la posición tomada por el gobierno del que él forma parte, simplemente dejaría de ser funcionario público. Más reacciones. El diputado de Libre, Marco Eliú Girón, dijo que los vicepresidentes del Congreso, Russell Tomé y Edgardo Casaña, mencionados en la lista Engel por ser considerados como actores corruptos y antidemocráticos, deberían hacerse a un lado del cargo que ostentan para no dañar la imagen del gobierno. Deben de poner un buen abogado y defenderse de esas acusaciones que le hace el Departamento de Estado de Norteamérica. Mientras tanto, pienso yo que deberían de dar un paso al costado para no afectar el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya ni su plan de gobierno que pondría en precario la refundación del país. Girón considera que esta situación puede poner en aprietos la ayuda de Estados Unidos a Honduras. Este jueves, la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, posteó en sus redes sociales un mensaje relacionado con la difusión de la lista Engel en los países del Triángulo Norte más Nicaragua, indicando que la corrupción socava el desarrollo, debilita la democracia y perjudica a los más vulnerables. La USAID sostiene, apoya a los pueblos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras siguen presionando para que los que ocupan puestos de poder rindan cuentas y sean más transparentes. Una influyente diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, ha escrito en sus redes: lo que ayer fue reprochable debido a señalamientos de corrupción en lista Engel, hoy también es reprochable. La coherencia nos impone deber de examinar hechos de esa misma naturaleza. Diputados mencionados deben hacer lo correcto por Honduras, afirmó. En tanto, el diputado de Libre, Marco Eliú Girón, dijo, ya lo escucharon ustedes, que los diputados mencionados en esa lista deben hacerse a un lado. Por su parte, la diputada nacionalista María Antonieta Mejía retó al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a aplicar juicio político a los diputados señalados por Estados Unidos en la lista Engel. Aprovecho el espacio para lanzar el reto al compañero Luis Redondo, que preside de manera ilegal la Junta Directiva, que le hagamos juicio político a todos los que aparecen en la lista Engel, independientemente del partido político. No podemos ser más de lo mismo. Debemos de darle al pueblo hondureño lo que se merece, una clase política revestida de ética y moralidad.
La congresista dijo que con la confirmación de la lista Engel, el Poder Legislativo debe de ver con lupa a los señalados en ese listado, ya que se habla de un Congreso diferente donde el compromiso es el combate frontal en la lucha contra la corrupción. Dejamos la lista Engel, pasamos a otra temática. En el marco del proceso de selección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, el Partido Liberal manifestó que no subordinará su actuación a directrices de entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que atenten contra la soberanía e independencia política del Estado, su forma de gobierno democrática y representativa y las autoridades constituidas. El Partido Liberal reafirmó su obligación de lograr sus objetivos por medios democráticos, representativos y participativos. Este instituto político centenario es consciente de que se requiere un cambio profundo en Honduras para lograr alcanzar los objetivos que esa entidad se fijó en sus principios ideológicos, programa de acción política y plan de gobierno. De acuerdo a los liberales, no es una nueva ley lo que va a transformar el sistema judicial. No es por un decreto que se va a lograr mejorar Honduras. Es con voluntad política, con deseo de hacer bien las cosas, con la intención de lograr verdaderos cambios y seleccionando personas verdaderamente honestas, transparentes y comprometidas que Honduras y su sistema judicial puede cambiar. Luego que el designado presidencial Salvador Nasralla aseguró que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, está cayendo en la trampa de libertad y refundación, en el sentido que mientras le sea útil, lo mantendrán en el puesto, las reacciones no se hicieron esperar y en Libre defienden que Redondo tiene criterio propio y no es su marioneta. En tanto, los analistas opinan lo contrario al recordar la ilegalidad de la junta directiva que lidera Redondo, porque está a merced de lo que dicta el partido en el gobierno. Luis, mientras le sea útil al Partido Libre, va a seguir siendo presidente del Congreso. En el momento que no lo ocupen, va a pasar lo mismo que pasó con Salvador Nasralla. La cruda advertencia del designado presidencial a su aliado político en el Congreso no se aleja de la realidad. Reconoce este exmiembro de la facción disidente del Libre, quien manifiesta que la condición de ilegalidad de la junta directiva que preside Luis Redondo es utilizada por Libertad y Refundación para hacerlo cumplir sus caprichos. Fue todo el Pleno el que le solicitó dentro del Congreso Nacional que se hiciera una nueva votación y esto se sumó toda la sociedad hondureña, pero no se quiso hacer. Probablemente para tenerlo de esa forma y una vez que él pues no cumpla con alguna agenda, pues él podría ser quitado de su cargo en cualquier momento. Este dirigente de sociedad civil va más allá al indicar que Libre se deshará de Redondo cuando incurre en un primer fallo que atente contra el plan de refundación. Y lo van a hacer caer por la misma presión que se le está dando de parte de las peticiones y los proyectos y todas las promesas y todo lo que busca el Partido Libre para alcanzar lo que al final es lo que el diputado Carlos Zelaya dijo. Lo que andan buscando es la refundación de Honduras mediante la constituyente. Aunque Libertad y Refundación defienden que Redondo tiene criterio propio y por lo tanto no es marioneta de ninguna institución política. ¿Verdad? No le da derecho para decirle que es un traidor, no le da derecho para hacerlo ver como un objeto que se mueve al ritmo de lo que decide Libre. Mientras abogados constitucionalistas invitan a Redondo a legalizar su junta directiva, porque desde el Poder Legislativo están haciendo tambalear la gobernabilidad de la presidenta Xiomara Castro. Y eso es sumamente delicado, porque el éxito del gobierno de la presidenta tiene que abonarnos absolutamente a todos los 9 millones de hondureños. Entonces, mira, la tensión constitucional que se genere o violaciones constitucionales que generen dentro del Poder Legislativo van a impactar de forma directa en la gobernanza y en la gobernabilidad. Los consultados indican que la situación de ilegalidad vuelve vulnerable a Redondo y por tratar de mantenerse en el cargo, hace todo por ganarse el derecho a piso. La celebración de los Juegos Florales. Bueno, en la edición de la Gaceta de este 21 de julio ya aparece el decreto
Ya aparece el decreto, Raquel, de la ley especial de la Junta Nominadora, que aprobó esta semana el Congreso Nacional de la República y que tanta controversia ha generado en el país. Sí. Unos que opinan que es un instrumento nuevo que beneficia al Estado de Derecho. Es la opinión que ha tenido la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas, que ha manifestado: Honduras tiene un débil Estado de Derecho, que esta herramienta jurídica que ha aprobado el Congreso Nacional es un avance. Mientras que en otros sectores se cree que el Congreso Nacional ha hecho más de lo mismo. Ha facilitado que los dirigentes y los directivos de los partidos políticos tengan opción a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y que el país lo que requiere en este momento es despartidizar la Corte Suprema, que sea independiente, que no obedezca a intereses o dueños de movimientos o de dirigentes y directivos de partidos políticos. Pues ya este instrumento legal ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta. Más adelante, el Ministerio de Energía y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica desmienten que el Estado de Honduras busque expropiar la empresa Energía Honduras EEH. Pero antes, para poder colonizar otro planeta, hay varios obstáculos, entre ellos producir los recursos necesarios como agua y alimentos, pero el más importante de todos es poder generar una fuerza de gravedad similar a la de la Tierra que nos facilite la existencia y no interfiera con nuestra salud. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Para poder colonizar otros planetas hay varios obstáculos, entre ellos generar recursos como agua y alimentos, pero sin duda uno de los más importantes es poder generar una fuerza gravitacional similar a la de la Tierra que nos facilite la existencia y no interfiera con nuestra salud. En Japón han estado dándole vueltas al tema y tienen una propuesta que parece sacada de un libro de ciencia ficción. Su idea consiste en crear un hábitat de gravedad artificial con amplias instalaciones en las que se recree una atracción similar a la que disfrutamos en la Tierra. Esto se realizaría a través de una fuerza centrífuga generada por movimientos de rotación, una instalación que les ayudaría a moverse de una forma no muy distinta a como lo hacemos en la Tierra, en nuestro planeta, cuando paseamos por la calle. Creemos que las personas deben vivir en las instalaciones a diario y disfrutar de la baja gravedad de la Luna y Marte y de la ingravidez del espacio exterior solo cuando estén trabajando, realizando investigaciones o por ocio, aseguran los creadores. De momento esto es solo una idea, pero sus impulsores trabajan en un horizonte a largo plazo que se podría adentrar en el siglo XXII, pero esperan que para el año 2050 puedan hacer una simulación en la Luna. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Ante los imprevistos que siempre se presentan con las finanzas, es importante contar con un pequeño fondo de emergencia. Y en la sección de educación financiera le recordamos por qué es bueno tener listo un colchoncito. Educación financiera es presentada por Banpaís. Clasifica a Qatar 2022 y gana paquetes de viaje doble con tus tarjetas Banpaís. El fondo de emergencia. Cuando tienes dinero para todos los gastos habituales e incluso ahorras, no debes olvidar que existen gastos extras que llegan sin esperarlos, como la boda del hermano o del amigo, o una avería del coche, o un problema de salud, entre otros. Para hacer frente a este tipo de gastos deberías contar con un fondo de emergencia. Importancia del fondo de emergencia. Tu tranquilidad económica para afrontar posibles emergencias en el presente. Dar estabilidad a tu plan económico futuro con objetivos más importantes. ¿Qué cantidad de dinero deberás tener? Este cálculo varía en función de cuál es tu estilo de vida y tus necesidades. Así pues, la cantidad que debes guardar dependerá de varios factores, como por ejemplo, estabilidad laboral, número de hijos y gastos mensuales.
Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Compra con tus tarjetas de débito y crédito Banpaís y clasifica a Qatar 2022. Bueno, nos alegra que toda la teleaudiencia interactúe. Por ejemplo, el doctor Roberto Zavala nos escribe: digan a la periodista que la letra del himno nacional es de Augusto Cuello y no de Froilán Turcios, como dijo, y la música del alemán Carlos Hartling. Eduquen la población y no la desinformen. Este mensaje del doctor Roberto Zavala nos ha obligado a ir a revisar la nota. Doctor, no, ella nunca dijo que la letra del himno nacional de Honduras fue de Froilán Turcios. Ella siempre habló de que fue de... El himno del Empira fue de Froilán Turcios, la letra de Froilán Turcios. Luis Andrés Zúñiga. De Luis Andrés Zúñiga. De Luis Andrés Zúñiga. Es que me está confundiendo el doctor aquí con su mensaje, sí. De Luis Andrés Zúñiga. El himno del Empira, así lo dijo la periodista. Así lo dijo la periodista. Pero está bien que la gente interactúe. Así es, Renato. No. Eso significa que están pendientes del noticiero. No. El doctor no lo interpretó. De repente estaba haciendo otras cosas en su casa y no escuchó con mucha concentración lo que estaba describiendo la periodista Alexia Mejía. Pero bien, doctor, gracias por vernos. En otra información, autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica desmintieron este jueves que el Estado busque expropiar a la empresa Energía Honduras, al asegurar que solo están llevando a cabo un proceso legal para iniciar el traspaso de los bienes otorgados a EH en el marco de la transición que se debe hacer antes de que venza el contrato. El Minuto Financiero es presentado por la FICE, el Banco de las Pymes. De la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Los apoderados legales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica desmintieron que estén haciendo una expropiación a la empresa Energía Honduras, pues afirman que buscan realizar el proceso de transición que incluye el traspaso de los bienes concedidos a EH en vista que el contrato vence en agosto de 2023. Desmentimos las declaraciones malintencionadas de la empresa Energía Honduras EH al utilizar el término expropiación para referirse al proceso legal establecido y regulado que establece claramente el procedimiento de transición y traspaso de todos los bienes del sistema de gestión comercial. Mientras tanto, el equipo legal de la empresa Energía Honduras asegura que el Estado pretende hacer una expropiación para tomar el control de los sistemas comerciales que opera esa empresa. Ante las aclaraciones que ha realizado la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, de las cuales consideramos muy desacertadas, ya que se pretende de manera maliciosa, si se podría decir así, desvirtuar todas las denuncias que la empresa Energía Honduras ha venido realizando ante las claras acciones y manifestaciones por parte de lo que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE y a través de lo que es la Procuraduría General de la República, encaminadas estas acciones básicamente a realizar actos preparatorios a una posible expropiación. Los miembros del sindicato de la ENE, quienes tienen el 8% de las inversiones del contrato que opera Energía Honduras, afirman que tanto el Estado como EH han incumplido, por lo que consideran que la mejor salida es instalar una mesa de diálogo para negociar un proceso de transición en conjunto. Que vayan a una mesa de diálogo entre las partes y que se acuerden las condiciones en el marco de que el contrato ya va a finalizar y la ENE necesita el programa comercial que maneja EH para impulsar todo este plan agresivo de reducción de la pérdida. El contrato que opera la empresa Energía Honduras fue otorgado por el Estado por un periodo de 7 años con el fin de reducir de 32 a 15% las pérdidas de energía. Sin embargo, a 6 años de vigencia, las metas no se han cumplido. Ambas partes alegan incumplimiento de lo establecido en el contrato. Por un lado, la ENE incumplió con los pagos correspondientes de cada mes, mientras que EH no redujo las millonarias pérdidas de energía. Sara Carranza, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por la FICE, el Banco de las Pymes. La actividad económica se desaceleró
en 4.2% y afecta la reactivación de empresas y generación de empleos. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Honduras registra una ralentización en su actividad económica que podría limitar el crecimiento esperado para este año, afectando la reactivación de las empresas y limitando la generación de empleos en el país. Bueno, el Banco Central establecía un rango o un estimado de crecimiento de al menos un 3.4%, pero el Banco Mundial ya ajustó esas cifras a al menos un 3.1%, lo cual podría venirse a convertir en un máximo de crecimiento esperado para el fin del año, ¿verdad? Esto más considerando que las políticas que se han implementado desde el gobierno no están orientadas a favorecer la actividad económica, sino más bien pues atender elementos políticos que no necesariamente se traducen en crecimiento económico o un bienestar para la población en general, ¿no? El sector privado informó que la economía hondureña disminuyó en un 4.2% en los últimos 5 meses, en parte por la elevada inflación derivada del alza en los combustibles, por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también por falta de políticas económicas efectivas de las autoridades del país. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Flavia Alvarado ha logrado posicionar su marca Bocaditos Lena con la receta de su tía, que lleva el mismo nombre. Esta olanchana observó que su tía preparaba churritos de queso fritos y es ahí donde le surgió la idea de elaborar el mismo producto pero congelado. Hoy tiene su emprendimiento de churritos de queso congelados, pero también ha agregado otros productos a su variedad como pastelitos de carne y empanadas congeladas. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Bocaditos Lena, marca que nace en el año 2020. Todo comenzó cuando Flavia Alvarado visitó a su tía Lena. En hora del almuerzo, la tía comenzó a cocinar unos churritos de queso. A Flavia le llamó la atención y le pidió a su tía que le enseñara a realizar ese producto. Pero cuando Flavia vio el producto frito, pensó en sí y dijo: realizaré este producto pero congelado. Y fue así como comenzó a hacer pruebas, perdiendo una gran cantidad de productos, pero cuando se cumplieron 6 meses, Flavia logró su objetivo y es así como hoy tiene su emprendimiento, ofreciendo churritos de quesos, empanadas, pastelitos de carne. Hoy esta joven se siente exitosa con su marca Bocaditos Lena, en honor a su tía Lena. Bueno, Bocaditos Lena nace a partir del 2020. Mi tía me dio la receta, pero yo sabía que este producto se podía mantener congelado. Entonces yo dije, ok, pero es una buena idea venderlo congelado. Hice muchas pruebas piloto, perdí muchos productos. Actualmente pues tengo mi producto, Bocaditos Lena, y son churritos de queso congelados. También tenemos empanadas de res, tenemos empanadas dulces y mi línea siempre va a ser basada en salado y dulce. Este producto viene a facilitar la vida del consumidor. La mayoría de mis clientes son mamás que trabajan y que tienen que irse rapidito a su trabajo. Tiene el sartén, lo pone a fuego medio, cuando ya está calientito el aceite, pone el producto, en cuestión de 3 minutos ya está listo. Un producto fácil, duradero, dura 6 meses congelado. Para obtener este producto de Bocaditos Lena puedes comunicarte al número 9573-7631. Cuadra y media arriba del Parque Félix M. Rey, en este municipio de Catacama, se encuentra Bocaditos Lena, dulce y salado, para facilitarte la vida. Alex Ordóñez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Autoridades del Instituto de la Propiedad anunciaron este jueves que el 31 de julio vence el plazo para que los propietarios de vehículos particulares reclamen las nuevas placas y el 31 de agosto para taxis, buses y transporte de carga. Carros particulares tienen hasta el 31 de julio para poder reclamar sus placas y los carros de transporte público y de transporte de carga hasta el 30 de agosto. Por su lado, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de la Policía Nacional advirtieron que a partir del 1 de agosto aquellos que circulen sin las nuevas placas serán multados. El 1 de agosto ya vamos a andar observando
qué placa. Todos los vehículos deben de andar la placa nueva. Son 400 lempiras la multa y si reincidive 900 y si en caso otra reincidencia se le va a decomisar el vehículo hasta que pague la sanción. El Instituto de la Propiedad informó que todavía hay 600.000 propietarios de vehículos que no han reclamado sus placas, por lo que hacen el llamado para que aprovechen estos últimos días y así evitar sanciones. Como un aporte a la transformación de la niñez y su familia, el programa Pie Equinovaro, dirigido por la organización cristiana Hope Walks, firmó un convenio con la Comisión de Acción Social Menonita y la Secretaría de Salud para tratar a niños y niñas que nacen con esta enfermedad corregible si se trata a tiempo. La alianza permitirá que el servicio esté disponible en todos los hospitales regionales del país de manera totalmente gratuita. La sección de salud es presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. La organización cristiana Hope Walks, junto a la Comisión de Acción Social Menonita y Secretaría de Salud, firmaron un convenio este jueves para tratar niños y niñas de 0 a 3 años con Pie Equinovaro en todos los hospitales regionales del país. Y estamos firmando un convenio con una organización que simplemente quiere ayudar, que no es una ONG de buscar dinero, sino que a los pacientes no se les va a cobrar nada, donde estamos abriendo las puertas de nuestros hospitales para poder trabajar con estos niños. Es un proceso donde les devuelve la calidad de vida, donde van a caminar como cualquiera de nosotros. En Honduras se reportan anualmente casi 300 niños con la enfermedad que, si bien no puede prevenirse, puede corregirse a través de un procedimiento. Nosotros invertimos en cada niño entre $1,000 y $2,000. Esto es completamente gratuito y estamos ahora atendiendo alrededor de unos 150 niños. A través de este convenio nosotros queremos llegar a la totalidad de los niños que nacen con este problema congénito, porque hay entre 250 y 300 niños que nacen anualmente con este padecimiento. La organización Hope Walks lleva 10 años en el país. Perla López inició el proceso de su recién nacido con ellos. Alegre comparte que su hijo ya dio sus primeros pasos. Nosotros iniciamos el programa a los 5 días de nacido y no tenía esperanza de que mi hijo caminara en este tiempo y mi hijo ya da sus primeros pasos. Que para todo hay solución, que hay una organización que da ayuda gratuita. Totalmente gratuita, con un trato especial para uno. Si usted desea una consulta, es totalmente gratuita, al igual que su tratamiento. Disponible en el Hospital Escuela, en el Hospital de Santa Bárbara Integrado y en agosto inicia operaciones en el Hospital Mario Catarino Rivas. La sección de salud fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. La secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, aclaró y garantizó este jueves que el mecanismo de protección continuará y que existe un compromiso de la Secretaría de Finanzas de garantizar el financiamiento de las medidas de protección que el Estado brinda a personas y organizaciones, luego que la sociedad civil denunció que estaba a punto de colapsar. Me sorprende el posicionamiento de los consejeros porque la ministra de Finanzas, le compartiré las imágenes que hace más de 2 semanas recibió con nuestra viceministra de Derechos Humanos a todos los consejeros que pudieron acudir para garantizar el financiamiento de las medidas de protección de parte del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Finanzas. No se le va a privar a nadie de sus medidas. Hemos estado también en un proceso de selección de director. Déjeme decirle que a instancia de esta su servidora, se ha entregado también al Consejo Nacional de Protección la potestad de tener una comisión para que nos propongan candidaturas y hemos elegido a la directora que ya está comenzando su ejercicio de dentro de esas propuestas que nos ha hecho la sociedad civil. Natalie Roque también aclaró que no existe militarización en la Secretaría de los Derechos Humanos, tal como lo denunció el CONADE en un comunicado. Es un término muy fuerte. Aquí usted entró hoy a la Secretaría de Derechos Humanos, no hay militares. He tenido yo directamente acompañamiento policial, tengo medidas de protección porque me encuentro en riesgo por el ejercicio de mi cargo. Una funcionaria también tuvo una protección privada de índole personal por un par de semanas, igual por la situación de amenaza y riesgo.
La funcionaria insistió que el joven Jansen Velázquez Cabrera, sobreseído este jueves luego de ser acusado por portación ilegal de armas, según requerimiento del Ministerio Público, nunca laboró en la Secretaría de Derechos Humanos y solo prestó seguridad a una funcionaria quien lo contrató de manera personal, aclaró la secretaria de Derechos Humanos. La ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila y su exsecretario privado Saúl Fernando Escobar Puerto conocerán este viernes la pena concreta que impondrá el Tribunal de Sentencia designado en relación al fallo de culpabilidad en los delitos de fraude continuado agravado común para ambos y apropiación indebida en el caso de la ex primera dama. La pena concreta que se impondrá a los dos acusados por el caso Caja Chica de la dama Rosa Elena Bonilla Ávila y Saúl Fernando Escobar Puerto se conocerá este viernes en la audiencia a la que se ha convocado a las partes procesales. En este caso, pues me voy a aventurar a decir que nosotros vamos a presentar el recurso de casación porque ya existen las irregularidades, entre ellas que doña Rosa fue absuelta por 3 delitos de malversación de caudales públicos con una sentencia con carácter de firme y son los mismos hechos que tienen por el delito de apropiación indebida. Entonces ahí hay un error. En marzo pasado, el Tribunal de Sentencia designado estableció el rango de penas a imponer. La mínima por fraude continuado agravado es de 7 años común para ambos acusados y por apropiación indebida para la ex primera dama la mínima es de 5 años. Esto en un juicio de reenvío, ya que en el año 2020 un tribunal la declaró culpable y la condenó a una pena de 58 años de reclusión. A criterio del coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos, no procede el arresto domiciliario que se solicita para la ex primera dama. El único camino, dice, es la casación que se podrá interponer por parte de su defensa. Nos sorprende que en el propio escrito se exprese que el Estado hondureño no tiene la capacidad para garantizar la vida, la seguridad física y otras condiciones de una persona que está condenada. Entonces, eso hay que llamar mucho la atención porque hay una aceptación directa de que no se tienen las capacidades y que por eso hay que dejarla en libertad. Eso aplicaría de manera general a que los más de 20.000 privados de libertad que hay en el país, pues que salgan en libertad porque no se tienen las condiciones y eso es sumamente grave. De imponerse la pena mínima, la sentencia total para la señora Rosa Elena Bonilla Ávila sería de 12 años, 7 para su exsecretario privado Saúl Fernando Escobar Puerto. Bueno, sobre este tema de el sobreseimiento provisional que ha dictado este jueves un juez con jurisdicción nacional a favor del policía depurado Jansen Velázquez Cabrera por tenencia ilegal de arma prohibida, permite la excarcelación del acusado, a quien sin embargo se dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva por porte ilegal de un arma de uso comercial, pistola calibre 9 milímetros. Procedimiento provisional por el delito de porte ilegal de armas de uso prohibido, ya que no se acreditó la participación de este ciudadano en el ilícito, no se acreditó que él fuese el dueño de esta arma que se le encontró en el interior de un vehículo que no es de su propiedad. La decisión del juez se basa en que el informe de EPI no vincula al ex policía con la técnica del fusil o con la tenencia del fusil AR-15, propiedad del Estado, encontrado en un vehículo requisado, propiedad de un diputado al Parlacén. El sobreseimiento provisional permite al Ministerio Público continuar la investigación y determinar a quién corresponde la responsabilidad penal en este caso particular. Así es que un juez dicta sobreseimiento provisional para ex policía Jansen Velázquez. El juzgado con jurisdicción nacional en materia penal dio por finalizada la audiencia inicial para la ciudadana Norma Alicia García, a quien se presume responsable de los delitos de asociación para delinquir y participante a título de cómplice en el delito de asesinato de 4 personas. El juez convocó a las partes procesales para mañana viernes a las 11 de la mañana para notificar su resolución. Norma Alicia García, de 56 años, es la primera persona acusada por el Ministerio Público por el asesinato de 4 jóvenes, entre estos un hijo del expresidente Lobo. La defensa del exdirector de Inversión Estratégica de Honduras, Inves H, Marco Bográn, quien guarda
prisión en el centro penitenciario anexo del primer batallón de infantería. Tras ser sentenciado en el caso de los hospitales móviles, confirmó que fue trasladado esta mañana al hospital psiquiátrico Mario Mendoza debido a un ataque de ansiedad del que asegura padece desde hace un tiempo. Parece que él entró en una crisis de angustia, me informan, y las autoridades del primer batallón decidieron trasladarlo al Mario Mendoza para que fuera atendido. Y rápidamente, como en el término de 1 hora, fue regresado al batallón. Él está en el batallón, no está ingresado en el Mario Mendoza. Esto no es una casualidad. Él ha estado así, presentando síntomas de ese tipo desde hace mucho tiempo. Al extremo de que yo personalmente hace unos 15 días llevé a un médico privado, psiquiatra también, para que le hiciera algunas evaluaciones. El doctor me dijo que me iba a presentar un informe por escrito. Según la defensa, hace 15 días se realizó una evaluación por parte de médicos privados para determinar el estado mental de Bográn. Al tener el informe médico, asegura que será presentado a las autoridades competentes. En caso que este diga que por su salud y seguridad no debe seguir detenido, pedirán medidas sustitutivas a la prisión, explicó Marco Tulio Castro, abogado defensor de Marco Bográn. La Policía Nacional informó este jueves sobre nuevos hallazgos en zonas de la Reserva Nacional Patuca, donde narcotraficantes descombraron extensas áreas comprendidas en 3 montañas para levantar la mayor plantación hasta ahora de arbustos de hojas de coca en el país. Agentes enviados a la zona tomaron posesión de 3 narcolaboratorios en los que detectaron insumos químicos utilizados para la extracción de pasta base de cocaína y 77 recipientes de metal y de plástico, con capacidad de entre 8 y 42 galones. De todo lo encontrado en la zona se enviaron muestras a los laboratorios de medicina forenses para su respectivo análisis. Don Germán Mayes, un padre de familia desesperado en busca de justicia, llegó este jueves al Ministerio Público a interponer una denuncia en contra del Hospital Escuela, argumentando que su hijo, Eduardo Josué Mayes Panchamé, de 22 años, falleció por el trato inhumano que le dieron en ese centro asistencial. Yo pido justicia porque la verdad es que no es posible que un médico llegue a decirle a uno, mire, su hijo está muerto ya, más bien está ocupando un espacio aquí. No sé quién es más asesino, el que le dispara o los médicos que están ahí. De acuerdo con el relato de Mayes, su hijo recibió un balazo por la espalda y fue atendido en el hospital de Comayagua, pero posteriormente lo trasladaron al Hospital Escuela para una mejor atención. Sin embargo, fue todo lo contrario, ya que lo operaron en varias ocasiones y no le daban explicaciones, y asegura que por temor no se atrevió a denunciar en su momento. Le hago un llamado a la presidenta Xiomara que se ponga en mis pies, o a cualquier autoridad que tuviera un hijo y mirara a un montón de gente practicando en su hijo y que no puede hacer nada porque cuando usted reclama, los guardias lo tiran a la calle. El joven falleció el pasado 29 de mayo y ahora don Germán solo espera que las autoridades del Ministerio Público investiguen el caso para tener explicaciones y se logre hacer justicia. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Mientras Europa se quema y en Sudamérica, Argentina y Chile se congelan, mire lo que pasa en Omán. Severas inundaciones y tremendas olas de polvo del Sahara y arena que se están moviendo en ese sector del mundo y están pues dejando en zozobra a millones de personas. Mientras en el Caribe tenemos una nube de polvo que está abrazando todo ese sector y esa nube de polvo llegará en su mayor fuerza para el territorio hondureño y centroamericano este sábado, pero ya algunas partículas están recorriendo nuestro territorio. ¿Qué esperamos meteorológicamente hablando? Una onda tropical que está terminando de hacer su paso sobre nuestro territorio, corrientes de bajo nivel que estarán recorriendo para esta jornada de viernes y que nos garantizan que esta humedad que ustedes ven en el Caribe
ingrese al territorio hondureño, y es así que en horas de la mañana, en horas del mediodía, las lluvias estarán sobre la región oriental y luego hacia horas de la tarde y noche en toda esta zona grises, que es casi todo el territorio hondureño, estará bajo lluvia para cerrar esta semana con precipitaciones. Las temperaturas, de hecho, en todo el occidente del país, aquí en Francisco Morazán, Lloro, partes de Olancho, El Paraíso, pues permanecerán por debajo de los 25 grados Celsius, y solo en las zonas costeras se mantendrán elevadas esas temperaturas. El litoral Caribe con un oleaje normal, pero en el Pacífico continuará un oleaje atípico golpeando toda la costa pacífica de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua. Atención con eso. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Banco Ficenza, te conoce, te entiende. Hoy hace apenas 56 años, el 18 de julio de 1966, el Gemini 10 de la NASA se lanzó al espacio, tripulado por los astronautas John Young y Michael Collins. Gemini 10 hizo historia al ser la primera nave espacial en acoplarse con otro objeto en el espacio. Anteriormente, la NASA había enviado al espacio una Agena Target Vehicle. Este ATV no estaba tripulado, pero ayudaría a la NASA a demostrar la posibilidad de atracar. La misión no solo tuvo éxito, sino que John y Collins también se acoplaron en el ATV destinado al programa Gemini 8 abortado, que había perdido todo su poder, y demostraron que una nave espacial también podía acoplarse con una nave sin energía. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza, te conoce, te entiende. Las autoridades del Seguro Social garantizaron este jueves la prestación de servicios en la ciudad de Ciguatepeque a los derechohabientes de esta zona del país, luego que la clínica que prestaba servicios subrogados terminó su contrato. En la actualidad, los servicios de salud se están brindando en lo que es clínica de salud integral. Ellos cubren al 99.5% de la población de Ciguatepeque para la atención de medicina general, odontología, actividades de promoción y prevención de la salud, vacunas, laboratorio clínico, ultrasonido, servicio de consulta externa en las especialidades básicas y urgencias. Luego, el Hospital Comayagua Colonial, que es el hospital más grande y el mejor hospital que nosotros tenemos en la zona centro, en la ciudad de Comayagua, nos cubre lo que son 33 a 35 personas por mes que necesitan hospitalización para atención de parto, procesos quirúrgicos. También informó que continúan con normalidad los trámites administrativos en Ciguatepeque, que van desde afiliaciones y pago de incapacidades. De los más de 7.5 millones de hondureños elegibles para inocularse contra la COVID, al menos 1.3 no se han puesto la primera dosis, 2.2 millones la segunda y solo 2.9 han recibido una tercera dosis o refuerzo de vacunas, según un informe presentado este jueves por la ASJ. La primera y segunda dosis sigue siendo un gran desafío cuando en el país un 18% todavía no se ha puesto la primera dosis y un 30% no se ha puesto la tercera dosis. Entonces, a medida que avanzamos en los refuerzos, pues se vuelve más lento y más complicada la vacunación, pero hay varios factores en este sentido. Es importante decir que la población debería tener mayor responsabilidad y desplazamiento para esto, pero la realidad es que en muchos establecimientos la población llega y hay limitantes de vacunas, por lo tanto, eso también es desmotivante. La Secretaría de Salud debe garantizar en cada establecimiento de salud contar con suficientes vacunas y no limitarlas para que cada ciudadano que llega sea atendido y no se pierda la oportunidad de inocularlo. Los ejercicios de veeduría incluyeron levantamiento de información en 6 regiones sanitarias de salud: Atlántida, Comayagua, Copán, Francisco Morazán, Lempira y San Pedro Sula. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Relaciones de Honduras y Estados Unidos se desgastan con celeridad ante las acusaciones continuas de injerencismo del gobierno de Xiomara Castro. Por presentar pláticas incoherentes, el exdirector de InvestH, Marco Bográn, fue trasladado por unas horas al Hospital Neuropsiquiátrico Mario Mendoza. Ahora se espera el dictamen de la visita. En libertad se defenderá uno de los supuestos implicados en la masacre donde fallecieron 4 jóvenes, hecho ocurrido el pasado jueves en la capital.
Este viernes se conocerá si la ex primera dama Rosa Elena de Lobo pasará a arresto domiciliario o permanecerá en la cárcel de mujeres en Támara. Racel Casaña y Flores Lanza califican de error y un ataque de Estados Unidos a la lista Engels.